es una corrupción. Si fuera que nosotros tuviéramos que aprender la corrupción, pues en algún despacho, pues lo puedes aprender. Muchos abogados lo hacen y en la práctica tú lo puedes hacer, pero te expones porque hay un delito cuando tú ofreces dinero y cuando la persona lo acepta. Si a un policía en el Estado de México se le ofrece dinero y te dice sí, 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 y pone testigos y denuncia, y aunque sea por radio dice, me están ofreciendo dinero, solicito permiso para recibirlo y consignar a la persona. Entonces, pues hay abogados que están en la cárcel. A veces las personas que estamos dando clase no nos damos cuenta o tenemos conciencia que nuestras palabras pueden llegar muy profundo. Bueno, los planes de estudio nos indican qué hacer. No está la detención en el plan de estudios en la forma en la que nosotros ya lo vimos. Pero aquí entran intereses personales, ¿no? El alumno que dice, yo quiero aprender y yo quiero saber. Cuando estudié Derecho, mis compañeros buscaban maestros que los pasaran. En esa época solo se calificaba 10, 8 y 6. No había 7 ni 9. Y entrando el maestro Porte te decía que el 10 era de su maestro y los mejores tendrían un 8 con él. Tú sabías si te inscribías o no. Y era muy exigente y era grosero y tenía sus formas, pero sabía derecho. Y él, en las primeras clases que recibí, dijo algo que me ha impactado toda la vida. Decía, ¿cómo es posible que un muchacho de tercer semestre sepa más derecho que un ministerio público? Y dije, bueno, el maestro dentro de sus formas groseras y fuertes, difíciles, porque era muy groserón y era muy agresivo, te sacaba del salón si no sabías, se burlaban de ti. Y entonces yo dije, bueno, el maestro pues es duro, pero es una forma de querernos, ¿no? Hasta que me di cuenta que lo que decía era realidad. Pasaron varios semestres para que yo comprendiera que los ministerios públicos carecían de conocimientos. Bueno, les dan clases en el INACIPE. Hoy, creo que ayer un alumno me preguntó, oiga, profesor, están dando clases en el INACIPE. Ahí forman a los ministerios públicos federales. Le digo, sí, yo trabajé ahí. Pero, pues es una pena. Llegan a los posgrados sin saber derecho. De hecho, lo que nosotros estamos aprendiendo, que se supone que se da en la licenciatura, es lo que van a aprender al posgrado. Entonces, mira, es un binomio. Es lo que dices o quieres tú y lo que dices y quiere el profesor. Mi amigo, el maestro Omar, tiene mucha razón porque él está en la vida práctica y se da cuenta que muchas veces todo esto que vemos, a veces el otro ni lo sabe. Me pasó una ocasión, ahondando en el tema del conocimiento, que en una audiencia yo le dije a la juez, delante del que era mi socio, que había un concurso de delitos y pelaba los ojos, porque obviamente ellos tienen una persona que les está dando la información en la computadora en otra habitación. Y le expliqué por qué. Y pelaba los ojos, pero los pelaba así como ¿de qué está hablando? Me está hablando en inglés. Bueno, pues no me hizo caso y dictó una vinculación a proceso. Me fui al amparo. La persona que estaba siendo procesada era un defraudador que se hacía pasar por abogado. Él había trabajado en un despacho, según él aprendió, y andaba haciendo fraudes. El caso es que
hice el amparo y el propio preso decidió desistirse del amparo. Es decir, la juez ya no aprendió en ese sentido qué es un concurso. Y dices, ¿cómo es posible que un juez de control no sepa qué es un concurso? Bueno, en TikTok, no lo veo mucho, pero creo que cuando te perfilas te mandan muchas cosas de esas. Entonces hay una magistrada en retiro, dice ella, que dice o anuncia, hay que avisarle a los jueces de control que las incidentes de nulidad por dato de prueba están en las guías de las audiencias. Sí, existen guías de las audiencias. De hecho, en el semestre pasado, una alumna de muy buena fe, a quien aprecio mucho, que su esposo debieran de andar por aquí, me dijo, profesor, yo tengo las guías, las envío. Dije, no, no las envíes, porque si no el alumno ya no razona por sí. Pero existen guías. ¿Y cómo es posible que una magistrada en retiro diga, hay que enseñarle a los jueces algo tan básico que es de derechos humanos? Bueno, mira, lo que sucede es lo que aconteció tristemente con el profesor. Hay corrupción para nombrar jueces. Y no es hoy, pero lo que tú vas a tener es la posibilidad de un conocimiento que ya no tiene que ver con el otro. Haz de cuenta que he llegado con algún ministerio público y me dice, ¿cómo vamos a quedar, Lic? Le digo, ¿de qué? Pues de los honorarios. Pues dame el 50% de tu aguinaldo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, pues lo mismo pienso yo. Vamos a respetarnos, licenciado. Tú haz tu trabajo y yo hago el mío. Porque si vuelvo a oír lo que me preguntaste, pues estoy en posibilidad de denunciar. ¿Estás de acuerdo? Pues entonces, conforme a derecho, entonces ahora sí te presento la denuncia. O sea, si tú estás en ese plan, pues ya estamos hablando de otros niveles, ¿no? Claro, tú debes de ser prudente y saber qué haces. Mira, en alguna ocasión que el abogado está bien puesto para que uno lo meta a la cárcel. Vengo de regreso y vengo pensando, tiene esposa, tiene hijo, tiene papá, tiene mamá. Y muchas veces no lo he hecho porque vivimos en un fango. Entonces, conviértete, es una invitación, no lo digo a ti, José de Jesús, lo digo, cuando hablo de tú es para todos, ya lo saben los que han estado conmigo, pero conviértete en esa garza blanca que no permitió mancharse en su plumaje por virtud del fango que pisa, porque todo, José de Jesús, todo se va a pagar. Sé que esto no es clase de esoterismo, pero todo lo que se hace en esta vida vota en su momento, tiene un valor. Sí, Klaus, adelante. Maestro, amigo, ¿cómo estás? Bien, Omar, a tus órdenes, Yo maestro. sigo escuchando. Disculpe que no me presentes. El problema es que oficialmente yo no estoy inscrito en esta No, clase. no, La que está maestro, no inscrita te es preocupes. mi esposa. Entonces, pues Ajá. abusando un poco de la No, amistad que maestro. tengo con el maestro, pues participo. Y ahora bien, José de Jesús, muchas gracias por el comentario. Es que no era en esta idea de no saber cómo enseñarles derecho a los colegas. El tema es que en alguna ocasión, reflexionando, dije, oye, espérame, yo les digo, a ver, este es un discurso normativo de carácter prescriptivo que amenaza con la violencia, donde las personas que promueven las leyes y los que las aplican están legitimados. Ajá.
Y de repente dicen, oye, sí, y los botudos del norte, ¿por qué ellos no creen en Dios, no creen en el derecho, no creen en nada? Que ellos pueden tomar la decisión de desvivir a 100, 200 personas, de comerciar con estupefacientes, y ya me dan una larga lista. Y yo también me quedo pensando, reflexiono porque nuestras aulas, José, son para compartir, socializar el conocimiento. Y es válido porque esto genera el pensamiento crítico en la universidad, lo que nos diferencia de otras universidades, claro está. Entonces la idea más bien es, bueno, explica, o sea, ¿cómo le explico a los jóvenes? A ver, mira, hay un derecho y hay un no derecho, aunque en la práctica, en en lo que tú puedes percibir con los sentidos, ocurra eso, no significa que no exista el derecho. Y ya después les doy ejemplos. Fíjate que vi un video donde la Marina Armada de México lleva un Black Hawk con sí es una torreta, ¿verdad, maestro? Sí, es una torreta y una ametralladora calibre 50. Es 50. como del tamaño de un diámetro de pues unos quizás 4 o 5 centímetros. Ajá, y entonces les digo, mira, pasa un video en YouTube donde ese Black Hole, que es dirigido por marinos, se posiciona sobre la casa de un narcotraficante que pues empezó a dispararle al helicóptero. Y nada más en una ráfaga. ¿Sabes, José de Jesús, cómo levantaron a esos narcotraficantes? ¿Te lo puedes imaginar? Sí. Los levantaron con pala. Eso, José de Jesús, es el monopolio de la violencia que ejerce el Estado, cuando así lo decide hacer, ajá, basado en las leyes, como se metieron por el Ratón a Sinaloa, por el Mayo y por el Mencho últimamente. Entonces, que en una primera instancia no lo aplique el Estado por situaciones políticas ajenas al derecho, no implica que no exista el derecho, sino que yo quería saber la opinión de mi amigo respecto de esta situación, porque él es muy político, si te das cuenta, él es muy político. Y no era más bien de, pues es que ahora les tengo que enseñar a dar el impulso procesal, sino más bien esta crítica. O sea, ¿será que existe el derecho y el no derecho? ¿Y los dos conviven? ¿Y cuál es el que pesa más? Es cuanto, amigo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ti, maestro, muy amable. Bueno, pues ya ha quedado esto fijo y vamos a dar continuidad porque vamos a terminar con nuestro capítulo de culpabilidad. Sandra Violeta, buenas tardes. Ayer te vimos disfrutando del tercer gol de México en la Glorieta. No fue en Reforma, ¿verdad? ¿Dónde lo viste, ¿Cómo andas, Mario? ¿Dónde la Hola, viste, profe. Mario? Hola, profe. No, ¿Dónde yo viste lo a...? vi, No, a yo mí lo vi no, en un a esta Sandra. no, ah, no, No andaba yo vi, ya no andaba en la Glorieta esta Sandra, ¿no? Pensé que era ella. quién sabe, profe. ¿No? ¿No? Era Reforma. Bueno, vamos a dar continuidad. Nos quedamos en el elemento positivo, ahora el último elemento de la culpabilidad, que se llama punibilidad. La punibilidad implica la sanción. Cada tipo penal, dijimos, se dictó en sentido doloso. Por lo tanto, las penas obedecen a un quantum, así se llama, a la mínima y a la máxima, que está en cada tipo penal. Esa es la regla general. La regla ya específica son varias, ¿no?
pues se va a sancionar las tentativas, los concursos, la autoría y participación de una forma diferente, pero ayer vimos, o antier, que la culpa también se sanciona de manera diferente, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a encontrar un tipo penal que nos hable con especificidad del delito doloso y el delito culposo se sanciona de tal y tal forma. No. Todos los delitos tienen un quantum que se sanciona en forma dolosa. Homicidio simple de 8 a 20. Homicidio doloso de 20 a 50. Ah, pero homicidio culposo, bueno, pues hay un artículo exprofeso que es el 26 que establece cómo se van a sancionar pues esos delitos culposos. Oye, la tentativa, también hay un tipo específico que habla de la tentativa, que habla del concurso. Y así las formas específicas de la culpa las vas a encontrar en los artículos 70, 72 en adelante. Ahí están las formas de sanción. Pero en este curso nosotros vamos a ver la forma más general, que es el criterio más general en el tipo penal doloso. Se llaman criterios de individualización. ¿Por qué se llama criterio de individualización? Mira, cuando estudiamos al inicio la introducción al estudio del derecho, nos enseñaron que había precepto y sanción, ¿te acuerdas? O sea, lo que dice la norma y lo que se va a sancionar. Y luego, pues dentro de esa forma, o en ese curso, nos dijeron, el derecho es general, ¿no? La característica de la norma es que es general, no se dictó para un ser humano en específico, ¿de acuerdo? Es impersonal, y ya las características de la norma, ¿no? Y una de ellas es que es general. Nada más que cuando un sujeto comete un delito, esta fórmula general que dice homicidio simple 8 a 20 años se tiene que individualizar. Y al señor A le van a poner 8 años, al señor B le van a poner 10 años, 6 meses, al señor C le van a poner 18 años o 20 años, porque a él se le está individualizando la norma. ¿Cuál? La que era general, la que se dictó para todos, sí, pero él cayó en el supuesto, fue juzgado, hubo unos hechos, hubo unos actos, y entonces a él esa norma general se le va a individualizar. ¿Tenemos dudas hasta aquí? Muy bien. Entonces, atendiendo al tipo penal doloso, resulta la pena o la medida de seguridad. Y esa forma se conoce como general, o sea, la fórmula general de aplicación del delito en sentido doloso, porque ya dijimos que hay regla especial para la tentativa, para la autoría y participación, para el delito culposo, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien me ayuda, por favor, con el artículo 72 del Código Penal de la Ciudad de México. Sí, profe. Hoy sí veniste, Michelle. Yo siempre vengo, profe. No es cierto, ayer no viniste, yo estuve aquí. Ayer nadie vino. Ay, híjole, qué barbaridad. Aquí estuvimos Sandra Violeta, Yunuen, Flor, José de Jesús, todos los que quisieron venir. No es cierto, no diga mentiras. Híjole. Bueno, a ver. ¿70 qué dijo? 72, te perdonamos. Gracias. Eso. Criterios para la individualización de las penas y medidas de seguridad. El juez, al dictar su sentencia condenatoria, determinará la pena y medida de seguridad establecida para cada delito y las individualizará dentro de los límites señalados, con base en la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad del agente, tomando en cuenta... ¿Le sigo? Hasta ahí sí, nada más hasta ahí. Entonces observa. Dice criterio de individualización de la pena, porque acuérdate que el código la tiene dictada en forma general. Eso es lo que debe de quedar claro. El código dice el legislador de 8 a 20 años. Entonces, ¿cómo le vamos a poner la pena al señor
Maclovio, que cometió homicidio doloso, y vamos a decir que fue en traición, que es el ejemplo que hemos puesto. Violó la confianza que tenía con la persona, ¿verdad? Y entonces el juez dice criterio para individualización de la pena y la medida de seguridad, porque a lo mejor hay un inimputable y hay que ponerle una medida de seguridad. Lo decimos de manera general, criterio de individualización de la pena. Dice, el juez al dictar sentencia condenatoria determinará la pena, o sea, del código la va a sacar, la va a determinar, determinará la pena y la medida de seguridad en su caso, establecida para cada delito. Pues sí, en el robo, de acuerdo al quantum del robo, en el fraude, de acuerdo a la cantidad, en el despojo, en la violencia intrafamiliar, ¿de acuerdo? Es que le dio unas cachetadas al esposo y el esposo, pues como que denunció, pues que no es hombrecito, no, bueno, era de otro país y fue y denunció, ¿de acuerdo? Y luego imagínate que la violencia llega a que lo agarró de los cabellos y lo andaba ahí como trapeador el pobre hombre. Bueno, pues ya es una violencia más grave, ¿no? O me tocó ver uno en la realidad que la señora delante del juez le dijo, cállate tal, porque no, y el pobre otro hombre se veía muy raro ahí, ¿no? Bueno, pues en el quantum mínimo y máximo, el juez debe establecer de manera individual para ese señor o para esa señora, en los límites del mínimo y del máximo, de acuerdo al grado de culpabilidad. El grado de culpabilidad lo tendríamos nosotros que analizar. Lo voy a analizar en otro momento. Bueno, vamos a decir que todo tipo penal tiene una mínima, una media y una máxima. Si nosotros decimos, vamos a pensar, es el criterio normal de individualización. Pensé que lo tenía por aquí. ¿Quién sabe dónde quedó? Pero me lo sé de memoria. Imagínate que te haces una línea y tienes el máximo y tienes el mínimo y pones un medio. Luego, entre el medio y el mínimo pones un cuarto y obviamente entre el medio y el máximo pues pones 3/8, ¿no? Entonces, ya que los pusiste, tienes que tomar en cuenta las reglas que vamos a leer. En base a eso, básicamente, si es primo delincuente, si es la primera vez que delinque, es una forma, la mínima, parten de ahí. Pero si el señor ya varias veces ingresó a la cárcel, pues entonces parten de la media. Vamos a poner un caso. Había un señor en el Estado de México que un día pues pisó la cárcel y la esposa estaba embarazada. Nació una niña, y el señor recobró la libertad pocos días después de que la niña cobró la libertad, cumplió los 18 años. El papá pues llega a la casa, la hija le iba a visitar al reclusorio, la señora fue fiel, lo cuidó, y entonces pues ya están en la casa con gran alegría, y miren, no estuve ahí, pero más o menos sucedió así. Hija, yo te voy a enseñar cómo se roba. Lo que pasa es que en aquella ocasión el tlacuache tuvo la culpa y por su error me metieron al bote. Yo soy súper inteligente. Ya ven que eso de la inteligencia se le da a cualquiera, ¿no? Que nos creemos mega inteligentes. Todo mundo es inteligente. Y claro que sí, pues Dios nos dio inteligencia, ¿no? Entonces, este señor toma o roba una moto y como le está enseñando a su hija, la lleva atrás. Cuando apenas había salido de la cárcel, a los 3 días fue. Y entonces en el Estado de México ahí va en la moto con la hija, cuando una patrulla los detiene,
y entra a la cárcel la hija con él por el robo de encubrimiento por receptación. Ya sabes, el que posee una cosa robada. Entonces, al momento de sentenciar, no se puede sentenciar igual a la hija, que es la primera vez que lo hace, que al papá, que ya lo ha hecho. Entonces, la tasa para medir si tiene una mínima y una máxima, en el punto medio se sitúa al papá y en el punto mínimo se sitúa a la hija. Entonces, la hija va a quedar como primo delincuente, pues en la parte entre la mínima y la media se llama la equidistante. Pues, si el delito fuera el encubrimiento por receptación, puede ser, no me acuerdo cuánto es la pena, 310, José de Jesús, vamos a ver cuánto es la pena. No, no es 310, es 243 entonces. Me confundí. Encubrimiento por receptación, dice de 2 a 7 años de prisión. Entonces, la mínima para la joven sería de 2. ¿Cuál es la media de 7? 3,5, ¿no? Entonces sería de 2 a 7,5. En cambio, para el papá sería, ¿cuál es la media ¿cuál es la media de? A ver, la media de 2 es 1 y la media de 7 es 3,5. Entonces sería de 1 a 3,5. Le van a poner al señor arriba de 3,5, porque, perdón, 3,5 a la máxima, o sea, son 3,5 más 1 año, o sea, serían 4,5 para el papá. Y para la hija, pues sería de 2 a 3,5, la mitad. Ajá, ¿cuál es la mitad entre 2 y 3,5? Quizás 3 y 2, 5, 2,5. ¿Sí me doy a entender o no? O lo repito, no hay problema. O sea, se divide en una media y luego en otras, un cuarto y un cuarto, ¿de acuerdo? Pero para el que va iniciando por su juventud, que es algo que se toma en cuenta, los van a meter en la más baja, en la mínima. Ya si son más grandecitos y ya se han dedicado a esto, pues ese señor tenía 18 años, entonces empiezan a cortar a partir de la media. Entonces haz de cuenta que el primo delincuente está de la mínima a la media a la mitad o quizás en la mínima, de acuerdo a la forma, ¿no? Y si ella tiene reincidencias, entonces es de la media a la máxima, a la mitad de esas dos. Ajá, entonces se deben de sacar las cuentas en esa forma, ¿de acuerdo? Pero eso se ve en derecho de penología, la pena. Y esa es la forma en la que deben de sacar el grado de culpabilidad, pero ¿a partir de qué base? Acuérdate que el juez ya no puede hacer nada de manera subjetiva, todo tiene que estar en la ley. Entonces leemos, Michelle, la fracción primera. Sí, profe, dice, primera, la naturaleza de la acción u omisión y los medios empleados para ejecutarla. Ok, vamos a hablar de un homicidio. E imagínate, una persona le clavó un cuchillo y murió el otro. Pero ahora imagínate una persona que le metió 60 cuchilladas, ¿no? Entre la espalda, el pulmón, el corazón y lo picoteó. ¿No? Ahora, no es lo mismo usar un cuchillo que usar una pistola. En el básico es privar de la vida y en la traición, ¿cómo lo traicionó? No, pues le dio veneno. ¿De qué forma? No, pues lo invitó a su cumpleaños y ahí el pastelito tenía, óyeme, ¿cómo haces eso, no? En un pastel.
¿no? Pues una traición total. Entonces, dependiendo de esta naturaleza de la acción, ¿cómo fue el fraude? No, pues tenía las contraseñas de la máquina. Qué caray. Les voy a contar algo muy mexicano. Yo fui abogado de Boehringer Ingelheim Promeco, que es una empresa holandesa que tiene base en México. Entonces, los pobres holandeses que nos hicieron mal el fútbol pasado, el mundial, que ahí se tiró y hubo un penalti, ¿se acuerdan? Pero aquí en México, en una aduana, ellos meten un producto que se llama Pharmaton Pediatric y es muy caro, no se hace en México, se hace allá en Holanda. Y entonces no entendían por qué si llegaba sellada la caja, llegaba vacía. Y entonces los holandeses empezaron a notariar cómo sellaban la caja. Entonces yo llegué, porque pues es México, ¿no? Y yo fui a Veracruz y dije, voy a dar mi vuelta, y siempre he sido así. Voy a visitar primero lo que me gusta, a comer lo que me gusta, ¿y qué creen que me encontré? Un tianguis. Y en el tianguis pregunté, oigan, ¿alguien vende el Pharmaton Pediatric? Ah, sí, lo venden allá adelante. Entonces ya fui y pregunté, oiga, ¿cuánto vale? No, pues la mitad de precio. No, pero es muy bueno y además sirve para aquí, para allá, no. Muy bien. Entonces entendí que pues el producto pues, lo vaciaban allí en Veracruz, ¿no? Entonces voy a la aduana y les permito, ya dentro de la aduana, les digo que me dejen ver el contenedor. Y el contenedor tenía los seguros, hombre. Y nada más pensé, ¿cómo le haces para no romper los seguros? Entonces me di cuenta que las bisagras estaban por fuera. Y dije, pues muy sencillo. Con alguna grúa levantan la puerta de las bisagras, como si se desenchufaran. Vacían la caja y lo vuelven a sellar. Y ahí estaba el secreto. O sea, fíjate nada más, la naturaleza de la acción. Pues tienes que estar coludido con los de la aduana, hombre. ¿Cómo crees que vas a sacar algo de la aduana si los de la aduana no saben? ¿No? Bueno. Siguiente, compañera Michelle. Siguiente fracción. Dice, segundo, la segunda. La magnitud del daño causado al bien jurídico o del peligro en que éste fue colocado. Eso es muy importante, ¿no? Imagínate la magnitud del daño causado. Lo mataron, ya no está. O el bien jurídico en peligro. O le quitaron un ojo, o un diente, o lo dejaron sordo en las lesiones, o le quitaron el patrimonio, o le quitaron la propiedad de la posesión, no sé. ¿De acuerdo? La persona que fue violada está muy alterada psicológicamente. Entonces, ¿cómo fue afectado el bien jurídico tutelado? Y el juez tiene que motivar. El bien tutelado, pues, se destruyó. ¿Qué vale más? ¿La vida de un niño o la vida de un viejo? Y luego por ahí andan pensando. Es que este joven, pues, trabajó y estudió toda la vida y tenía 27 años al morir e iba a ganar el doble y el triple porque él seguía estudiando e iba a llegar a la cumbre. Entonces, por ahí andan diciendo las leyes civiles que se debe de hacer un valor económico por virtud de la trayectoria y la posible trayectoria. También se dice en algunos criterios que se tiene que atender a cuánto ganaba, ¿no? Pero bueno, finalmente el código dice que para sancionar se debe dar o tomar en cuenta el tamaño, la magnitud del daño que se causó. Siguiente, compañero. Digo tú, Michelle. Tercero, las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión del hecho realizado. Claro, las circunstancias del tiempo, fíjate, lo mató en la madrugada, lo mató en una fiesta, lo mató en un lugar despoblado, lo invitó a salir y lo ahogó. ¿Cómo hace eso? No?
el tiempo, ¿no? El modo, de qué modo hizo las cosas, qué palabras dijo. Pues era su novia, hombre, ¿cómo es que le hace eso? Y la ocasión del hecho realizado, ¿no? Ahí salió un señor en la colonia esta, Insurgentes, no me acuerdo, por el Hospital General, en donde, o la colonia Roma, en donde el sujeto, pues dijo que desapareció la novia y hasta lo reportó, pero él fue seguido en su GPS por la policía y se dieron cuenta que fue aquí a Tepoztlán y allá habían encontrado el cuerpo de la novia, pues entonces dijeron fue él, ya, lo procesaron. O sea, ¿cómo van a ser? O sea, ya el muerto está, ¿no? ¿Qué tiene que ver que lo haya trasladado? Ya no hay delito, ya lo mató, pero oye, ¿en ocasión de qué lo mató? Pues en ocasión de la relación, de la confianza en su casa, en una fiesta, ¿no? Siguiente, Michelle. Cuarta, dice, la forma y grado de intervención de la gente en la comisión del delito. Los vínculos de parentesco, amistad o relación entre el activo y el pasivo, así como su calidad y la de la víctima u ofendido. Claro, la forma y grado de intervención se refiere a la autoría y participación. Fue autor material, coautor, mediato, instigador, cómplice, encubridor. Esas son las formas, ¿no? Pero, pues, esta parte de la comisión del delito tiene que ver con el parentesco o el vínculo de parentesco. A ver, miren, hay un caso que ponen en la funcionalidad del hecho. Se trata de un joven de 17 años que es menor de edad. ¿Por qué razón tendría problemas con la mamá? Pues va creciendo el muchacho y pues los muchachos dicen, mi mamá es mala y no me quiere. Entonces, pues se encontró un hombre como de 40, 50 años y le dice, tu mamá te odia, ¿verdad? Sí, sí me odia. No, pues está mal. Yo que tú, pues le robaba, mano, que te dé lo que te tiene que dar. Pues, ¿a poco te vas a esperar hasta que se muera? Y dice, pues sí, ¿verdad? Sí. Entonces, mira, yo tengo un cuate que compra las joyas, tú tráetelas. Entonces se dijo de la señora, pues sabe dónde están las joyas, y vació la casa y se las llevó al otro. Entonces el otro las vendió y dice aquel señor, yo no robé nada, lo tomó su hijo. No, 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 espérate, en la funcionalidad del hecho, este muchacho es menor de edad y tú fuiste el autor mediato. Él por error, por ignorancia, por lo que tú quieras, pues te trajo las cosas, pero el robo lo estás orquestando tú. Entonces esa es la forma de intervención. Además, porque entre madre e hijo a lo mejor es el mismo patrimonio, porque el que se quedó encerrado, pues de acuerdo a esta situación, pues es aquel señor que indujo al otro, porque lo manipuló, ¿no? Así funciona. Siguiente, compañera. Quinta, la edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales, económicas y culturales del sujeto. La misoginia si se trata de un acto de violencia sexual, así como los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Cuando el procesado pertenezca a un grupo étnico o pueblo indígena, se tomarán en cuenta además sus usos y costumbres. Bueno, este código está dictado en 1931. Sirvió para el procedimiento anterior. Entonces, en el procedimiento anterior decían, en relación al delito se puede usted quedar callado, pero me tiene que dar sus generales. Y tenía que decir cómo se llama usted, qué nivel de estudios tiene, cuáles son sus costumbres, condiciones sociales, económicas, ¿de acuerdo? En el nuevo código también hay cierta forma, pero las personas pueden optar por no declarar porque es un derecho constitucional, pero estas preguntas sirven para tasar, por ejemplo, la reparación del daño, para tasar si es de un grupo étnico y requiere una persona que sea traductora con independencia de que hable español, ¿no? Tienen que tener, pues, por derecho humano,
su traductor, porque el español no es la lengua madre. Y esto que estamos hablando pasa en todos los procesos. Me llegó un señor zapoteca que conoció a un policía de investigación. El policía de investigación le dijo, hazme esta construcción. El señor zapoteca es muy buen trabajador como albañil. Entonces, pues ya cada vez dice, pero a mí no me andes cobrando, dime cuánto cuesta. No, pues cuesta 500,000 pesos. Pero cada vez que iba el judicial a ver su obra, le decía, no le metas ese calibre de varilla, métele un calibre más grande. Y no le metas 3 bultos de cemento, métele 10. Y así se lo llevó. Total que cuando iba en alguna parte de la construcción, el policía le dice el zapoteco al policía, oye, pues ya se acabó el dinero. No, tú me estás robando, tú me dijiste 500,000 pesos y yo te los di. Pero el policía judicial, como todo buen policía judicial, tiene varias novias, seleccionó a una mujer que fue su novia y entonces la hace comparecer en un juicio mercantil diciendo que el pagaré está a nombre de ella. Y ya estaba por salir la sentencia y ahí me metí. Y le digo al juez, el señor es zapoteca. Casi me dijo, ¿y eso qué? Pues es un derecho humano que tiene que tener un traductor. No, pero es que ya dijo en juicio, pues lo que haya dicho pues es una violación porque requiere de un señor. Y pues ya se repuso el procedimiento y pues que mando traer a la novia. Y ahí que empiezo a presionar a la novia con preguntas y más preguntas. ¿Por qué? Porque cuando un hecho no existió, pues los testigos pues van a equivocarse en los accidentes del hecho. Se les olvida lo que ya hablaron. Y entonces tú tienes que estar como el gato y el ratón viendo qué están diciendo para descuadrar la conducta que están diciendo que existió en el hecho, para demostrar esa falsedad. Entonces, en todos los procesos, en la mayoría, la edad, el nivel de educación, las costumbres, las condiciones sociales son elementos que se ingresan al proceso, pues para verificar cómo es la forma del posible delincuente, ¿no? Aquí dice los motivos que lo impulsaron o determinaron a delinquir. Bueno, pues se tendría que analizar en ese sentido. Siguiente, por favor, compañera Michelle. Dice 6. Las condiciones fisiológicas y psíquicas específicas en que se encontraba el activo en el momento de la comisión del delito. Bueno, acuérdense que no es lo mismo un fraude que un robo, que un abuso de confianza, que un delito de traición a la patria, porque son diferentes los tipos penales y los bienes jurídicos tutelados. Entonces, aquí pasa que algunos tipos penales, pues, les sugiere este tipo penal de la punibilidad y a otros no. Entonces, la condición fisiológica y psíquica se está refiriendo a la capacidad de comprender y entender básicamente y se refiere a las medidas de seguridad, que es el elemento imputabilidad o inimputabilidad que nosotros vimos. ¿Se acuerdan? Siguiente, compañera. 7. Las circunstancias del activo y pasivo antes y durante la comisión del delito, que sean relevantes para individualizar la sanción, incluidos en su caso los datos de violencia, la relación de desigualdad o de abuso de poder entre el agresor y la víctima vinculada directamente con el hecho delictivo, así como el comportamiento posterior del acusado con relación al delito cometido. Bueno, cuando hablamos de circunstancia, acuérdate que es como una circunferencia que está envolviendo el hecho. En este caso, es la circunstancia lo que envuelve la relación del sujeto activo y pasivo en el momento de la comisión. Y bueno, siempre y cuando sean relevantes para individualizar, ¿no? El criterio de individualización. Pero cuando te habla de delito, cuando te habla de violencia, de desigualdad, de abuso de poder, está hablando de características muy específicas a tipos penales, ¿no? Por ejemplo, en el abuso de poder tendríamos que hablar, pues, de desaparición forzada, una extorsión, o
O sea, como un policía detiene a alguien y le exige dinero, ¿no? ¿De qué forma fue? En una relación de desigualdad, pues, pues hay personas que se sienten únicas y poderosas y la pobre mujer está ahí sometida, ¿no? Puede ser. O al revés, pero generalmente el hombre pues somete mucho a las mujeres, ¿no? A las niñas, los datos de violencia, ¿no? No te voy a dar dinero si no te portas como yo digo, que tiene que ver el dinero de la comida con el comportamiento, ¿verdad? Entonces lo deben de tomar en cuenta. Y dice, pero no me van a creer. Si ustedes consiguen sentencias, difícilmente el juez habla de esto. Me refiero a cada artículo que estamos viendo, ¿eh? Entonces te vas a la apelación y le dices, oye, el juez expresó los motivos del hecho en relación al derecho y fundó y motivó la sentencia en el quantum, pero nunca tomó la fracción 1 del 72 y todo esto que estamos viendo. En verdad, haz el experimento y verás. Y entonces tú haces tu apelación en base a lo que estamos leyendo, pues te la van a conceder, ¿no? Porque el juez tiene que tomarlo en cuenta. Eso se lo dijo el legislador, no es si quiere. Por eso la ley o la sentencia puede violar la ley, fíjate, por inaplicación, esto no lo aplican, por indebida aplicación, porque lo aplicaron mal, ¿no? O sea, ¿cómo vas a poner, por ejemplo, en el delito de fraude una desigualdad de las partes? Porque uno es patrón y otro trabajador, no tendría sentido, ¿no? Se refiere a cuestiones de poder en el ejercicio de la violencia, ¿no? Exceso en la aplicación, ¿no? Es que le puso en el feminicidio 75 años porque le puso muchos, piquetes decíamos, del cuchillo. ¿Será suficiente? Pues tendríamos que ver los criterios de la Corte, ¿no? Porque estamos diciendo que hay un mínimo, hay un máximo, hay un medio, hay un primo delincuente, hay una persona que se dedica. Entonces, ¿en dónde estamos parados de esas reglas? Lo que dije de la mínima, la máxima, la mitad, esa está en la jurisprudencia, ¿de acuerdo? Por eso el derecho penal se compone en la interpretación de la ley, de la jurisprudencia, de la doctrina, ¿no? No lo estoy inventando. Ahí están las jurisprudencias y ellas dicen cómo se arma lo que yo les dije. Muy bien, entonces, ¿qué más, compañera? Michelle, ¿sigues ahí o ya te fuiste? Aquí estoy. Es. Las demás circunstancias especiales de la gente que sean relevantes para determinar la posibilidad que tuvo de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma para la adecuada aplicación de las penas y medidas de seguridad, el juez deberá tomar conocimiento directo del sujeto, de la víctima y de las circunstancias del hecho y, en su caso, requerirá los dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto y los demás elementos conducentes. Bueno, mira, esta parte yo sé que pues yo tengo más experiencia, además preparo la clase y a ti te puede pasar inadvertida, fíjate. Está hablando de la causa, perdón, de la culpabilidad en el elemento exigibilidad de otra conducta. Fíjate cómo dice, las demás circunstancias especiales de la gente que sean relevantes para determinar la posibilidad de ajustar su conducta a la exigencia de la norma. ¿Te das cuenta? Es la exigibilidad de otra conducta que fue tu elemento positivo o la falta de exigibilidad de la conducta en el elemento negativo. ¿Sí lo observas? Ahí ponle una raya y ponle exigibilidad de otra conducta. Ese es el elemento que se atiende aquí. Como adelante se atendió a la inimputabilidad. Dice, para la adecuada aplicación de la pena, el juez debe de tomar conocimiento directo del sujeto, lo que hoy se llama principio de inmediación. Pero esto está desde 1931. Era una obligación del juez estar, y nunca estaba, porque la tarea se la dejaba al secretario de acuerdos. ¿No? Deberá tener conocimiento directo del sujeto,
de la víctima, de las circunstancias del hecho y en su caso, o sea, en los delitos que requieran periciales, ¿no? Violación, los fraudes de contabilidad, robos, contabilidad, abuso de confianza, contabilidad. En su caso requerirá de dictámenes periciales tendientes a conocer la personalidad del sujeto. Ah, caray, entonces estamos hablando del sujeto, como en la escuela causal o cuando tuvimos la primera clase, dijimos que había escuelas y la escuela clásica, la escuela positiva, la tercera escuela, y por ahí se hablaba del sujeto que comete el delito, ¿de acuerdo? Ajá, entonces, las periciales en materia de violación, pues son para la víctima. Las periciales en cuanto a conocer el sujeto, pues tienen que ver en relación a la pena cuando así se determine. María Isabel, a tus órdenes. Ay, buenas noches. Disculpe, profe, es que hay mucho ruido aquí. Ahorita que menciona que hay mínima, mediana y máxima, ¿por qué hay personas privadas de la libertad con penas tan grandes? ¿A qué se debe? Porque hay tipos penales como el feminicidio, que su mínima son 35 años y su máxima 70. Entonces, una persona que va por feminicidio, si le ponen la mínima, son 35 años. O un homicidio calificado son de 20 a 50 años. El robo, por ejemplo, es en base a la cuantía de lo robado. Vamos a pensar que se robó una carta de amor. ¿Te parece bien? Entonces, esa será la carta de amor, pues a lo mejor un valor afectivo, vale 50 centavos la carta, podría salir desde 6 meses a 2 años. Pero, ¿qué crees? Se metió en una casa. Y si se mete a una casa, pues ya sube a ver, déjame decirte cuánto sube, porque no vaya yo a inventar. Y me dice, profesor, no sube eso. Era un ejemplo. Mira, vamos a ver cuánto sube si se mete a una casa. Estamos hablando de una carta de amor, ¿eh? Ahorita cuento qué pasó. Se aumentará en una mitad de las penas cuando el robo se cometa en lugar cerrado, una casa habitación. Y luego, además de las penas previstas en el 220, se pondrá de 2 a 6 años cuando el robo se cometa, 224, aprovechando la situación de confusión, en despoblado. Vamos a poner que la casa estaba en despoblado. Entonces ya se agravó de 2 a 6 años. Y luego dice respecto de un celular, y se robó un celular. Entonces se robó en lugar cerrado y un celular, otra vez son 2 a 6 años. Entonces ya llevamos 2 y 2, 4 y 6 y 6, 12. Vamos a meterle otro. En contra de persona que realiza operación bancaria o financiera, depósito, retiro, al interior de un inmueble en cajero automático o inmediatamente después de la salida. Vamos a pensar que ese señor que se robó, pues agarró el teléfono de la persona e hizo, ya ves que ahora hay una banca en teléfono, ¿no? E hizo operaciones bancarias. Entonces ya serían 2, 4, 6 y 6 por 3, 18. Entonces yo he conocido personas que tienen el mínimo de, vamos a pensar, violencia física o moral, claro que sí, otros 2 años, ¿no? Y otros 6 años. Entonces he conocido personas que tienen una mínima de 8 años y 6 por 4, 24, una máxima de 24 por robo, en base a las circunstancias. Y a eso se debe, María Isabel. No te oímos, no te escuchamos. Sí, muchas gracias. No hay de qué. Entonces se debe a que las personas están en esta condición. Voy a hablar de la doctrina para ya salir de la culpabilidad.
hay un autor, por si lo quieren leer, a ti, José de Jesús, que te veo metido en la doctrina, a cualquiera, pero te doy el nombre, es un muy buen penalista, se llama Reyes Echandía y habla de la culpabilidad. Es un libro bueno, es de Colombia, Bogotá. Y pues te vas a encontrar con que todo el libro es de culpabilidad, no nada más es así como que la clasecita que estamos dando, ¿no? Porque pues no se pueden comparar 20, 30 minutos con un libro de 200 hojas, ¿no? Y él habla, pero sí, debe de uno conocer un poco la teoría del delito para comprender, porque te va a estar hablando con palabras que ya tienen un valor y que tú debes de conocer. Él dice que el error y la ignorancia son consideradas como causales de inculpabilidad, error e ignorancia. También dice que respecto de un hecho, la falta absoluta de conocimiento, a ver, ¿te acuerdas que hay un error de tipo y un error de prohibición, no? Es una falsa percepción de realidad. Pero esas falsas percepciones de realidad, él nos dice que puede estar en una absoluta ignorancia, o sea, no conoce nada, pero puede tener un conocimiento parcial o incompleto, o puede tener un conocimiento falso. Y entonces él nos dice que unos son cuantitativos y otros son cualitativos respecto o debido a una percepción deficiente o interpretada de manera equívoca. Esto es muy importante en el error de tipo porque el juez te puede decir, yo no veo error de tipo. Pues tú debes de tener precisado de qué forma se generó este error. O sea, qué conocía el sujeto y cómo es que lo conocía, ¿no? Por ejemplo, le dijeron tal cosa, ¿quién informó? ¿Cómo le informó? ¿Qué palabras usó? No, pues ya que lo desahogaste, dices, de acuerdo al testigo, el testigo solo le informó tal parte, por tal motivo, solo tenía un conocimiento parcial, no como lo dice el Ministerio Público, un conocimiento total. Para el maestro Francesco Antolisei, que es un italiano y es causalista, más antes de este autor, el error dice que es un estado intelectual en el mundo real, pero que no es conocido sino de manera inexacta, y que la ignorancia supone un defecto de conocimiento o una falta de conocimiento, porque la ignorancia, pues eso supone un defecto cognitivo. Está diciendo lo mismo, pero en otras palabras, ¿no? Ellos hablan de error de hecho y dice que el error de hecho recae en varios elementos constitutivos de la conducta descrita en el tipo. Bueno, ellos usan la palabra ley penal, no usan tipo. Yo digo tipo para no estar variándole. Y dice sobre una característica del pasivo o el objeto material. Por ejemplo, dice recae en uno o varios elementos de la conducta ilegal. Haz de cuenta que en el robo, el error de hecho se llama de hecho porque puede recaer en que le era ajeno o que por ejemplo, una persona, no sé si te ha pasado, que vas a Veracruz y en Veracruz dices, mira a esa muchacha, y tú le calculas la edad y dices, esta tiene como 20 años y resulta que tiene 14, ¿no? O ustedes, muchachas, van a Veracruz, a Acapulco, y ven un muchacho, yo sé que no lo ven muchas, pero algunas lo ven, y dicen, mira, ese ha de tener como 20 años, ¿no? Ay, enséñame a nadar, ¿no? Y el muchacho dice, sí, cómo no, pero tiene 14 años, ¿no? Sale la mamá, fulano, ven para acá. Y tú le dices, oye, ¿a poco tu mamá te ordena? Sí, es que pues, quiere que esté ahí con ella, ¿no? Es un error de hecho. Para mí es más sencillo hablar de un error de tipo y que ese error de tipo de los elementos descriptivos recaen en la persona.
es más sencillo. Aunque en ese libro, pues vas a ver que dice que se habla de un error del hecho. Y para esto, pues la conducta que está descrita en el texto legal, en la ley, pues requiere de una interpretación. Obviamente, se requiere de que en el mundo físico se conozca el elemento descriptivo. Y entonces dicen, puede haber un desconocimiento. Mira, antes había un delito que se llamaba adulterio. Debe de existir en algún estado, en Puebla, en esos pueblos católicos, ¿no? Como Querétaro. Entonces, pues llega el hombre ingenuamente y conoce a una muchacha. Y pues la muchacha dijo que era soltera. Es un caso real, ¿eh? Y de repente, pues abren la puerta y la señora dijo, métete en el ropero porque llegó mi esposo. Y el otro le dice, oye, pero ¿cómo crees si me dijiste que era soltera? No vamos a discutir ahorita, y ching, que entra para el... Bueno, lo curioso fue que estaba en el ropero y de repente le dice ella, ya salte, salte. Y le pregunta, ¿pero qué pasó? O sea, ¿cómo crees? ¿Nos va a escuchar? No, ya le di una pastillita para que se duerma. Era enfermera. O sea, que sí. Pero pues hay una ignorancia respecto de que la persona está casada, ¿no? Pobrecito hombre. Cayó como hoy cayeron los, ¿qué? Fueron polacos, ¿no? No, como ayer fueron los polacos los que cayeron en el marcador 3-0. Luego, este mismo maestro te habla que el dolo se puede excluir. Claro, si no eres consciente, si no hay conciencia de lo antijurídico, pues no hay dolo, ¿no? Pues son partes que están imbrincadas. En este caso, pues está el error de tipo y el error de prohibición, ¿no? Bueno. Nada más, entonces, me queda el estado de necesidad exculpante, que es uno de los elementos de la inculpabilidad, y que dice que entonces puede existir, ¿cómo dice en el código? Un obrar, es el 29, Michelle, apartado C, fracción cuarta. Michelle, Voy, profe. ya te fuiste. No, aquí estoy. Bueno. Sí, bueno, es que me salí, si me ayudan, please, a abrir el código. Acá ando en la calle, pero voy. Mira, 29, apartado C, fracción cuarta. No, fracción tercera, error de prohibición. Ya me perdí. Si es el orden, no. ¿Qué estamos viendo? La causa de... Es la fracción primera. El estado de necesidad disculpante. El estado de necesidad disculpante es el 29, apartado C, fracción primera. Voy. 29. ¿29 causas de exclusión? Sí. ¿Profe? De ¿El delito se excluye cuando? Es el C, apartado C. 29. Apartado, a ver. Fracción primera. Voy. Démosle oportunidad, José de Jesús. Perdónenme, es que estaba arriba de la moto. ¿Habrá causas de inculpabilidad? Sí. Ok. Cuando uno, estado de necesidad disculpante o exculpante, se obre por la necesidad de salvaguardar un bien jurídico propio o ajeno de un peligro real, actual o inminente, no ocasionado dolosamente por el sujeto, lesionando otro bien de igual valor que el salvaguardado, siempre que el peligro no sea evitable por otros medios y el agente no tuviera el deber jurídico de afrontarlo. Muy bien. Entonces, fíjate que dice exactamente lo mismo que el estado de necesidad justificante, con la diferencia de que aquí se habla de lesionar un bien de igual valor que el salvaguardado. Vida, lesión.
¿Te acuerdas? Y el ejemplo que nosotros tenemos para que no se nos olvide es el del policía que se enfrenta a un delincuente que tiene una pistola de juguete. El delincuente le apunta, el policía piensa que lo van a privar de la vida. En una situación ex ante todos pensaríamos lo mismo. Dispara su arma de fuego, priva de la vida al delincuente, pero hay una causa de inculpabilidad, porque pues obviamente se generó pues ese peligro, digo, tuvo que obrar ante un peligro real, actual, inminente, no ocasionado dolosamente, y pues es igual valor con igual valor, es una causa, ¿sí?, de inculpabilidad, ¿de acuerdo? Pero la punibilidad como tal, la punibilidad tiene como elemento negativo ¿cómo se llama? El indulto y la amnistía, ¿de acuerdo? Son las causas, me decía Adauta. Sí fuiste tú, ¿verdad, Laura? Adauta. Que se llaman causas absolutorias. Entonces nos vamos al artículo 103 del Código para ver qué nos dice en el sentido de legalidad. ¿Mande? Excusas absolutorias. Ajá, el 103 y el 104 para ver esas formas negativas de la punibilidad. Adelante, ¿quién? Michelle. ¿Andabas en la moto? ¿Qué haces en una moto? Estoy en la moto, profe, porque voy para mi casa. Ahí, Pero a ver, dice, la- artículo 103. Yo no me voy manejando, profe, esa es una ventaja. bueno. Dice, efectos y procedencia del indulto. El indulto extingue la potestad de ejecutar las penas y las medidas de seguridad impuestas en sentencia ejecutoria, salvo del decomiso de instrumentos, objetos y productos relacionados con el delito, así como la reparación del daño. Es la facultad discrecional del titular del Ejecutivo conceder el indulto. Ok, gracias, Michelle. Mira, dice ese artículo 103 del Código Penal que el indulto extingue la potestad. La potestad es el ejercicio soberano del Estado, eso significa potestad, ¿no? De ejecutar penas y medidas de seguridad impuestas en sentencia. Y luego dice, salvo el decomiso de objetos, instrumentos, productos relacionados con el delito, así como la reparación del daño. Vamos a pensar que una persona, pues ahí anduvo cometiendo delitos y lo van a perdonar a él. Pues sí, pero traía pistolas, traía armas, pues esas se quedan con la nación. Los objetos y productos relacionados con el delito, pues es lo mismo, o bueno, instrumentos, objetos y productos. El producto es el ganancial que se obtiene de la venta de algo, ¿de acuerdo? Y la reparación del daño. Entonces pensemos en un señor allá por los años 90 que se llamaba Marcos y que generó un levantamiento en Chiapas, ¿no? Qué bonito. Y allá mientras se levantó, pues hubo un día que indultaron a las personas. ¿Por qué? Porque hubo una ley de amnistía. Vamos a pedirle mejor a José de Jesús para dejarte descansar, Michelle. Si nos puede leer el artículo 104 para ver la amnistía. Adelante, compañero. Artículo 104. Extinción por amnistía. La amnistía extingue la pretensión punitiva o la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, en los términos de la ley que se dictare concediéndola. Entonces, estamos viendo las dos, ¿no? Y la naturaleza del indulto, regreso al primero, es la de una medida de gracia. Se le perdona a la persona, se le conmuta la pena que ya estuvo impuesta. Significa que el individuo sigue siendo considerado culpable, pero le quitan el cumplimiento total o parcial de la condena.
¿no? Su otorgamiento es un acto administrativo, es discrecional o es un acto político, ¿no? Su diferencia con la amnistía es que la amnistía perdona el delito en sí mismo, borra o quita la culpabilidad. En el indulto no. El indulto solo perdona la pena. ¿De acuerdo? Me da... No me están grabando, no van a correr de la facultad. Pero ahí está retratado el presidente de la Suprema Corte con ese señor que andaba... O sea que nuestro presidente de la Suprema Corte estudiaba Derecho en la selva chiapaneca cuando andaba con Marcos. Fíjate qué bonito, ¿no? ¿Sí lo vieron retratado o no? Ahí está retratado. Bueno, esa es la diferencia y con eso terminamos la teoría del delito. Pero terminamos la forma perfecta. ¿De acuerdo? Para Edmundo Mesguer, esta es la forma perfecta. Hay una forma imperfecta. Y en la forma imperfecta nos agarramos del finalismo para establecer lo que son las tentativas, la tentativa acabada y la tentativa inacabada. ¿De acuerdo? En la tentativa acabada, el sujeto realiza todos los actos tendientes a la producción del delito, ¿se acuerdan? O vuelvo a repetir toda la idea para los que no hemos estado aquí. ¿Sí? Sí, Michelle, con mucho gusto. Fíjate bien. Espérenme un segundito, ¿no? Es que tuve que anotar algo, espérenme. Bueno. Cuando nosotros salimos del causalismo y pasamos al finalismo, dijimos que íbamos a hacer una recta con un principio y un fin. Y esa recta le vamos a poner el nombre de iter criminis, ¿se acuerdan? Dijimos que íbamos a poner una raya en medio. Si no lo hicieron, pues ahí pongan. Del lado izquierdo vamos a poner fase interna y del lado derecho vamos a poner fase externa. En la fase interna del camino del delito o iter criminis existe la idea. Una persona dice, voy a matar al vecino porque se fija en mi esposa. Buena gente celosa, es un cuento, no me hagan caso. Pero delibera y dice, no, pues me voy a ir al infierno, mejor no. ¿No? O piensa, me van a meter al botellón, después va a estar peor, mejor no. Pero hay algunos valientes que dicen, no me importa, yo soy como soy, y delibera que sí va a privar de la vida al vecino. Cuando hace esa deliberación, se pasa del lado externo. ¿Por qué? Porque el lado externo se compone por dos elementos. El primero son los actos preparatorios. Los actos preparatorios son todos aquellos actos realizados en donde en una situación ex ante no se pone al descubierto la posible comisión del delito. Oye, va a defraudar y selecciona los medios, saca unos cheques, le dice al jefe, te vas de vacaciones, saca unas firmas, el jefe le tiene confianza, o le dice, oye, voy a pagar el seguro, necesito que me firmes, ¿cuánto es? No sé, pero tú fírmale, le firma y después va y cobra una millonada y se va, ¿no? Es un acto preparatorio donde en una situación ex ante nadie percibe que está haciendo el acto. Pero los actos ejecutivos ya son aquellos en donde en una situación común todos nos damos cuenta por qué la detuvieron. ¿Puedes hablar, compañera? ¿Por algo de tránsito?
No, profe, estoy cargando gas. Oye, Sandrita, no hagas esos sustos. ¿Qué no ves que hay gente que le da diabetes? ¿No? Perdón. No, no te preocupes. Dice Michelle, no espantes. Ya Michelle estaba yendo en la moto para allá, fíjate nada más. No, Michelle, ya no andes en moto. Bueno, gracias y que estemos bien, gracias a Dios. Entonces resulta que cuando se están o ya estamos en la fase de los actos ejecutivos, en una situación ex ante, todos nos damos cuenta que ya se está cometiendo el delito. Vamos a poner el ejemplo de la fase externa en el delito de homicidio. Una persona va y compra un cuchillo. Pues en una situación común todos pensamos que va a guisar. Le va a llegar a su querida esposa el regalo del 10 de mayo. Mira, mi amor, con este cuchillo puedes cortar mejor las mollejas que tanto me gustan, ¿no? A mí sí me gustan las mollejas. Hay gente que no, lo respeto. Pero hoy fui a la FES y pasé por mis tacos de mollejas. Bueno, en los actos ejecutivos, el hombre anda corriendo tras la mujer o la mujer tras el hombre, queriéndole clavar el cuchillo. En el camino a la altura de, ¿cómo se llama? Pides el caldo de pollo o caldo de pollo, Hugo, con mollejas. Ya con tu tortilla te pones tu tortilla de molleja. A la altura de, te sales yendo de la FES por aeropuerto de regreso, a la altura de Francisco y Troncoso, a la derecha, luego de la desviación está el caldo. Si me encuentras, me saludas, no me hagas como algunos que ni te saludan. Órale, pues. Entonces, observa, cuando en una situación ex ante todo mundo puede ver que se está cometiendo el delito, entonces estamos en los actos ejecutivos y decimos, pues ya la persona anda correteando al otro con el cuchillo y además grita, te voy a matar, ¿no? Y entonces, pues ya sabemos que podría existir la comisión del delito. Bueno, esta parte de los actos ejecutivos se dividen en tentativa acabada y tentativa inacabada. Así está en la ley, lo voy a decir como está en la ley, desistimiento y arrepentimiento. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver la tentativa acabada. En la tentativa acabada, el sujeto realiza todos los actos descriptivos del tipo penal. Y usamos el ejemplo del homicidio. Una persona realizó todos los actos tendientes a la privación de la vida. Y decimos, la persona ideó, pues, envenenarlo. En los actos preparatorios fue y compró a la tlapalería veneno. Y pidió mucho veneno y hasta el de la tlapalería le dijo, tiene muchos ratones, tengo un veneno más efectivo, mata un elefante. Y ya, le da el veneno y se lo lleva. Pero al momento de ejecutar el acto, no se percató que el veneno estaba caduco. Entonces se lo da de tomar al pobrecito ingenuo hombre, ¿verdad? Al hombre de la casa, a su señor, Michelle, a su señor, escucha Michelle, a su señor. Y entonces... ¿Usted quiere que me pierda la moto? De perro para Entonces el señor pues tiene un dolor de estómago tremendo y tiene que ir al baño porque el veneno no le hizo nada. Pero en el sentido común todos comprendemos que lo iba a matar con el veneno, ¿verdad? Entonces, en la tentativa acabada o en la tentativa inacabada, el resultado no se presenta por dos motivos. El primero, una causa ajena a la voluntad del sujeto activo. Una causa ajena es que el veneno estaba caduco.
o por la intervención de un tercero, ¿no? Imagínate, un sujeto le va a disparar con un arma de fuego, pero un tercero llega y le desvía la mano y dice, ¿qué vas a hacer? Y ya la bala ya se desvió, ¿sí? La ojiva. Entonces, ahí tenemos una tentativa acabada. Se realizaron todos los actos para la obtención del resultado, pero el resultado no se presenta por virtud de una causa ajena de un sujeto, la voluntad del sujeto activo, o por la intervención de un tercero. Pero las tentativas a veces se dan de acuerdo al verbo rector. Por ejemplo, no podría haber tentativa en un delito de violación propia, ¿no? Al que realice la cópula, porque la realización de la cópula implica la penetración o la introducción, ¿de acuerdo? Entonces la doctrina en ocasiones no permite las tentativas, de acuerdo al discurso del verbo rector, ¿de acuerdo? O no admite una, o no admite otra, o a veces no admite dos. Por ejemplo, el delito de secuestro no admite tentativas. ¿Por qué? Porque el delito de secuestro, como lo dijimos, es un delito de resultado cortado. Los delitos de resultado cortado, también denominados de voluntad anticipada, se agotan con el primer acto de ejecución. Entonces, en el momento en el que el sujeto está privado de la libertad, ya está el resultado por una ficción de la ley. No es necesario ni que lo lleven a la casa de seguridad, ni que pidan rescate. No hay tentativas en materia de secuestro. ¿De acuerdo? Por disposición de la ley. Bueno, pero en donde sí hay tentativas, los dos elementos por los cuales puede haber la tentativa es la intervención de un tercero o una causa ajena a la voluntad del sujeto activo, pero puede ser que en la tentativa acabada o la tentativa inacabada, en la tentativa acabada se agoten todos los elementos tendientes a la producción del resultado o se realicen parcialmente los actos tendientes a la producción del resultado. En los actos parciales, pues se llama tentativa inacabada. En los actos que se realizó toda la conducta, se llama tentativa acabada. Bueno, así nuestro artículo 22, José de Jesús, ¿me puedes ayudar? No, 21, ¿me puedes ayudar a leerlo del Código Penal? Listo, profe, ¿lo leo? Sí. Artículo 21. Desistimiento y arrepentimiento. Si el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución o impide la consumación del delito, no se le impondrá pena o medida de seguridad alguna, por lo que a este se refiere, a no ser que en los actos ejecutados constituyan por sí mismos algún delito diferente, en cuyo caso se le impondrá la pena o medida señalada para este. Entonces, cuando hablamos de desistimiento, bueno, la regla es para desistimiento o arrepentimiento, ¿no? Pero vamos a diferenciarlo. El que se desiste es el que está en la tentativa inacabada, está realizando los actos parciales. Y el arrepentido, pues es el que ya lo hizo, pero pues ahora quiere salvar a la persona, ¿no? En la acabada ya se arrepintió, ya le dio todo lo que tenía que hacer para privarlo de la vida o para lesionarlo, se arrepiente, pero el sujeto desiste espontáneamente de la ejecución. Acuérdate que estamos en el periodo de la ejecución, ¿de acuerdo? No, lo que tienes que saber nada más es que hay desistimiento y hay arrepentimiento. Y entonces, pues nos vamos al artículo 78, compañero, para ver cómo se sanciona la tentativa. Artículo 78. Punibilidad de la tentativa.
La punibilidad aplicada a la tentativa será entre 1/3 parte de la mínima y 2/3 partes de la máxima, previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente quiso realizar. En la aplicación de las penas o medidas de seguridad a que se refiere este artículo, el juzgador tendrá en cuenta, además de lo previsto en el artículo 72 de este código, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del delito y la magnitud del peligro en que se puso al bien jurídico protegido. Este artículo será aplicable para los casos en que la persona moral o jurídica incurra en una tentativa. Pues fíjense que vi el caso, ya les dije, en este grupo también, de un señor que tomaba y la mamá le decía, deja de tomar, y la mamá le dijo, te voy a acusar. Fue al Ministerio Público y lo acusó y le dijo, mira, Ministerio Público, le estaba diciendo que dejara de tomar, se enojó, tomó un cuchillo y con su mano la tomó y lo puso en mi panza y me dijo, no te metas conmigo porque te voy a matar. El Ministerio Público pues entendió que es hijo mamá, se estaban peleando y entonces fue al juzgado y pidió una violencia intrafamiliar. La juez, cuando escuchó lo que había hecho ese muchacho, pues lo vinculó a proceso por tentativa de homicidio. Y entonces yo nunca vi la aplicación de este artículo 72, en donde hubiera la menor o mayor grado de posibilidad de la ejecución, porque se lo puso sobre el abdomen, no se lo apuntó, ¿no? Puede haber gente que no esté de acuerdo conmigo, pero pues pienso que no la iba a lesionar. A lo mejor sí. Bueno, entonces ahí tenemos las tentativas. ¿Tenemos alguna duda? Muy bien. Luego siguen los concursos. Mira, a veces concursan las leyes. 2 leyes tienen en sí el delito de secuestro. Lo tiene el Código Penal y hay una ley especial o una ley federal que tiene el delito de secuestro y le da competencia al juez local. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si 2 leyes están concursándose en un hecho? Entonces nos vamos al artículo, por favor, José de Jesús, al número 13. Capítulo 4. Concurso aparente de normas. Artículo 13. Principio de especialidad, conjunción y subsidiariedad. Cuando una misma materia aparezca regulada por diversas disposiciones, fracción 1, la especial prevalecerá sobre la general. Hasta ahí, nada más hasta ahí. Fíjate bien, la ley especial siempre prevalece sobre la general. ¿Cuál es la general? Ya dijimos, el Código Penal, ¿te acuerdas? Y la ley especial es la que está en las leyes especiales. Si decimos que aquí en este código está el secuestro, pero hay una ley federal que regula el secuestro, pues entonces se va a aplicar la ley federal del secuestro, porque esa es la especial y esta es la general. ¿Tenemos duda? ¿Seguros? Bueno, siguiente fracción, compañero. Fracción 2. La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor alcance o... Espera, la de mayor protección. Hay tipos penales que por su descripción hablan de otro tipo penal. Por ejemplo, en la violación dice, al que mediante la violencia física realice cópula. Esa violencia física admite la posibilidad de lesiones suficientes únicamente para lograr la cópula o la introducción de instrumento, objetos, productos, ¿sí? Por lo tanto, es que en un hecho no puede concurrir
la norma de lesiones y la norma de violación, a menos que las lesiones superen la resistencia de la víctima, ya sea porque la superan al momento en demasía, le metió una golpiza que la dejó noqueada, o en su defecto que lo haga inmediatamente después, entonces pues no está concursado. Digo, perdón, ahí están 2 delitos, 2 acciones, está concursado. Pero si no, las lesiones están absorbidas en la violación. Y aquí dice, fracción segunda, la de mayor protección al bien jurídico absorbe a la de menor alcance. ¿De acuerdo? Es decir, la que más protege es la violación, la que menos protege para ese efecto es la lesión. ¿Sí? ¿Tenemos duda? Muy bien. Vamos al siguiente. La principal excluye a la subsidiaria. Cuando nosotros leímos el código, decimos que en la parte general tiene el dolo, tiene la culpa, y en una ley puede tener el tipo penal. Entonces, la regla principal excluye la subsidiariedad. ¿De acuerdo? Y eso se llama concurso de normas, pero puede haber concurso de acciones. ¿De acuerdo? Esta materia la regula lo que acabamos de ver, la teoría de la norma. La otra, pues la tenemos en los concursos que están en el artículo. ¿Dónde están, compañeros? 13. No, espérenme. Ay, Dios mío. $28. Por favor, el primer párrafo. Compañero José Jesús, 28. Artículo 28. Concurso ideal y real del delito. Entonces, los concursos, perdón, van a ser ideal y real. Pero aquí ya no hablamos de normas. Aquí estamos en la teoría del delito en la forma imperfecta. Te estoy señalando el otro porque te puedes confundir con el concurso porque es el mismo nombre. Allá se llama concurso de normas incompatibles entre sí, concurso aparente de normas, concurso de normas. Así, esos son los títulos que vas a encontrar. En México, el maestro que trata este tema se llama Pavón Vasconcelos, ¿de acuerdo? Ahí están, es un librito pequeño, como de unas 100 hojas, que habla del concurso, aquí, de lo que estamos hablando. O habla de los dos, ¿no? Pero es de puro concurso. Pero no se te olvide, allá es concurso de normas aparentes y aquí está hablando de un concurso ideal y un concurso real. Vamos a ver qué es el concurso real. Adelante, compañero, el siguiente párrafo nada más. Está apagado, adelante. Hay concurso real cuando con pluralidad de acciones u omisiones se cometen varios delitos. Pluralidad de acciones o omisiones es el primer elemento de la teoría del delito, ¿de acuerdo? Un sujeto culposamente atropella y en eso piensa va a salir más caro llevarlo al médico, se echa de reversa y lo mata, lo priva de la vida. Entonces hay 2 acciones que están unidas en el tiempo porque la realizó. Dice, pues la viola y dice, va a declarar en mi contra, se espanta y la mata. Bueno, pues está en un
par de acciones, la violó y la mató. Hay un concurso real. Luego, el siguiente, compañero. No hay concurso cuando las conductas constituyan un delito continuado. No habla del concurso ideal. Bueno, el concurso ideal está en la doctrina entonces, y el concurso ideal implica que con una sola acción se cometan varios delitos. Es el primer párrafo, profe, perdón. ¿Lo dije mal entonces? El real es el segundo párrafo. Ya lo expliqué, ¿y el ideal no lo expliqué? No, sí, pero dice Nada que más no. dije ideal y real, ¿verdad? Vamos Ajá. a explicar el ideal. Gracias. ¿Lo leo? Sí. Hay concurso ideal cuando con una sola acción o una sola omisión se cometen varios delitos. Muy bien, vamos a poner entonces el ejemplo de una sola acción. El clásico ejemplo es que una persona va en su carro y choca y con esa acción privó de la vida a la, bueno, es que eso dicen que pasó, a la suegra que va en el lado derecho, a la cuñada que va atrás, ¿no? Al primo que venía también atrás, se salvó el chofer, pero con un solo, una sola acción, cometió el delito de, fíjate bien, en el choque tiró un semáforo, entonces es un daño. Murieron 3 adultos, son 3 homicidios. Iba un niño y se lesionó, entonces cometió lesiones en un solo acto. ¿De acuerdo? ¿Tenemos dudas hasta ahí? Bueno, tú debes de estar atento. Fíjate, llevé un asunto en donde había una persona que se hacía pasar por abogado y decía que estaba por fraude. Entonces yo le dije a la juez que el engaño era el uso de los documentos con los que se hacía pasar como abogado y ella dijo que no, que era un delito diferente, que se trataba de, ¿cómo se llama? Falsificación de documentos, algo así. Yo le dije, no, no es cierto, es un concurso porque está unido a la conducta. Sin estos documentos con los que se hacía pasar por abogado, la persona no podía estar, ¿cómo se llama? Engañada. Entonces, fíjate, para poderlo resolver, recurrimos a el artículo 13, fracción segunda. ¿Lo puedes volver a leer, compañero? Me fui a la teoría de la norma. La de mayor protección al bien jurídico absorberá a la de menor alcance. Claro, la de mayor protección es el fraude, porque el medio comisivo, pues es el engaño, y a este señor lo engañaron enseñándole documentos falsos donde se acreditaba que había un juicio, ¿de acuerdo? Y la abogada, la juez dice, no, no, para mí son 2 delitos. Entonces, ¿dónde está el elemento del engaño aquí? Hoy vi, y se lo mandé a mi socio, creo que fue ayer, porque ya saben que todos andan con el fútbol. Yo también, lo vi, lo disfruté mucho, me gusta, es un gran esfuerzo lo que hacen los jugadores. Y cualquier partido, ¿no? Están jugando su nación, su futuro, se han dedicado a eso. Pero pues creo que son 3 partidos al día, ¿no? Entonces yo nada más vi el de México y estuve estudiando antes y me di cuenta de que andan por ahí diciendo que hay un criterio de la Corte. Y yo dije, pero en verdad tienes que ser magistrado para entender lo que voy a decir, porque yo he llevado fraudes y así los he señalado, pero es una lucha tremenda de estar convenciendo al Ministerio Público, ¿no? Porque él cree, es creyente, fíjate. No sé a quién le cree, pero siempre yo creo, pues son creyentes. Entonces dice, el delito de fraude se consuma cuando hay el resultado de la obtención de lucro o de la obtención de, ¿cómo dice? Al que mediante el engaño o el aprovechamiento del error obtiene un lucro indebido o se hace de una cosa de manera ilícita. Y dice, se consuma en ese momento. Pues claro que se puede consumir, pero yo les he enseñado que el artífice del engaño, pues es que la persona esté engañada y entonces solo sale del engaño cuando se da cuenta que estaba engañada, ¿no? Y entonces puede correr el término a partir de que se dio cuenta que estaba engañada.
pues si dio el dinero y está engañada, pues ¿cómo va a saber que puede ir a presentar una denuncia? Bueno, eso que tanto he venido alegando, ya lo pusieron en un criterio de la Corte. Dije, bueno, pues ya, démoslo por bienvenido, pero eso es algo que nosotros interpretamos al momento de leer el artículo, ¿no? ¿Tenemos dudas hasta aquí? Bueno, luego tenemos, por último, la autoría y participación. Cuando estaba el sistema causal, en aquella época del sistema causal, todos eran responsables del delito en el mismo nivel en el que se realizaba la conducta. Esta fórmula de que todos son responsables está en la teoría causal, en el sistema causalista, y allá se llamaba teoría unitaria del autor. Todos eran responsables, imagínate nada más, ¿no? Eran iguales. Pero luego surgieron teorías diferenciadoras. Las teorías diferenciadoras se dividieron en dos: las teorías subjetivas y las teorías, ay Dios mío, restrictivas. Las teorías subjetivas distinguen ya entre autores y partícipes, pero en función del aspecto interno del sujeto activo, y los divide en autores y partícipes. Se les llaman animus auctoris y animus soci, como de socios, ¿no? Y así iba el desarrollo. Pero sucede ser que las teorías restrictivas, y aquí sí presten atención, generaron dos teorías muy importantes. La primera, la teoría objetivo-formal. Esta teoría objetivo-formal se fundamenta en referencia al tipo penal en cuanto al principio de legalidad, en cuanto a establecer que es responsable penal o comete el delito o realiza la conducta, que es el primer elemento, aquella persona que se adecúa al tipo penal. Nosotros venimos hablando, mira, tienes que ver el verbo rector, si se está adecuando, ¿de acuerdo? Y al último, en las láminas que hemos utilizado en materia penal, o si tú no sabes, porque no has estado con nosotros en un curso, los partícipes son aquellos que realizan una acción, pero que constituye solo un aporte, y decimos los cómplices antes y los encubridores después. ¿Cómo aportan? Ayudando o auxiliando antes o después del delito, pero no en el verbo rector del tipo penal, porque si lo hacen en función del tipo penal, este criterio objetivo formal fundamenta o establece que ese es el autor, ¿de acuerdo? O el coautor. ¿Hay duda aquí? ¿Quieren que lo repita? Muy bien. Entonces, fíjate bien, la teoría objetivo formal es la que estamos hablando siempre. Si tú vas al Ministerio Público te dicen, a ver, ¿pero qué hizo? No, pues se apoderó, bueno, robó un coche. Ah, sí. Entonces está en la teoría objetivo formal porque está viendo si el tipo penal coincide con lo que dicen. ¿Qué hizo? Lo privó de la vida. ¿Cómo? ¿Le metió un cuchillo? ¿Usted vio? Sí. Vi el hígado como a 3 metros. Ah, no, entonces sí se murió. No, es que, ay, Dios mío, hay gente que dice que no se murió y tiene los sesos a 3 metros, ¿no? Bueno, así hay personas. Y el partícipe es el que está dando un aporte al injusto penal. ¿Cuál es el injusto penal? Al hecho, ¿se acuerdan? Así lo dice la doctrina, al injusto penal. Entonces ahora cuando lo leas vas a decir, ah, es el hecho. Pero el hecho en sentido de conducta típica antijurídica, acuérdate. ¿Eh? Entonces, pues el partícipe está realizando pues una aportación, nada más su acción constituye un aporte a ese hecho, pero por sí mismo lo que hizo no se adecúa al tipo. Por si se adecúa, entonces ya está en coautoría. Por eso el verbo rector del partícipe y del encubridor es ayudar o auxiliar
pero al sujeto activo. ¿Cómo lo ayudó? Pues después de que mató, lo metió en su casa y lo escondió. Ah, es encubridor. ¿Cómo lo ayudó? Pues le prestó un coche para realizar algún acto. O le dijo dónde estaba, ¿de acuerdo? Bueno, pero la otra teoría restrictiva ya es la del dominio del hecho. Esta teoría descarta el criterio objetivo formal, pero acuérdense, la teoría lo descarta, pero eso no significa que esté en desuso, que no se use. Los jueces lo pueden usar. ¿De acuerdo? Ya habíamos establecido en algún momento, déjenme ver si lo tengo aquí, creo que fue en la clase, no lo registré, pero ya habíamos dicho que en el dominio del hecho, o que por virtud del dominio del hecho, o que algunos códigos ya tienen incluido el dominio del hecho, o que está en la doctrina. Y por virtud de este avance científico del criterio funcional del hecho, lo podemos encontrar en el Código Penal del Estado de México, o en la doctrina, por virtud de ese dominio del hecho, lo están aplicando los jueces, ¿de acuerdo? Y decíamos que en el dominio del hecho se fundamenta precisamente en 3 vías. La primera, el dominio de la acción. El sujeto que tiene el dominio de la acción, pues es el que tiene la autoría directa, le llamamos, ¿no? Es el que realiza el comportamiento que está en el tipo penal. Pero a veces ese comportamiento lo hace mediante el dominio de la voluntad. Esa es la siguiente categoría. En el dominio de la voluntad se fundamenta la autoría mediata y decimos que el sujeto se sirve de otra persona para cometer el delito y que requiere, pues obviamente, de una relación de poder, de subordinación respecto de que la persona con la que está realizando o utilizándolo de instrumento. El instrumento es una persona que actúa sin libertad, está subordinada o no tiene conocimiento o está por error o por ignorancia realizando los actos que le está pidiendo el que tiene ese dominio de la voluntad, ¿de acuerdo? Esta subordinación, explicamos, debe ser por error, una falsa percepción de realidad, por coacción también, por ignorancia, por dominio de la voluntad. ¿De acuerdo? Nada más que para que exista pues esta parte, pues se tiene que acreditar, ¿de acuerdo? No nada más es decir efectivamente hay un dominio del hecho. Entonces, los elementos que integran esta parte pueden alcanzar, bueno, se juzgó al presidente Fujimori con esa teoría, porque debe de, esto no lo dicté, debe de tener características, déjame buscarlas. Si quieres anotarlas, te doy las características. Es, primera, el poder de mando. El poder de mando. Un general le manda un soldado, un director de hospital le manda a un médico y así, ¿no? Segundo, el apartamiento del derecho. Se separa del orden jurídico. Apartamiento del derecho. Tercero, la fungibilidad de los ejecutores. La fungibilidad de los ejecutores. Vamos a escribir qué es fungibilidad, ¿no? Es la capacidad de, bueno, esa es definición de diccionario, lo vamos a traducir. Capacidad de un bien o activo de ser sustituido por otro del mismo tipo. Capacidad de un bien o activo de ser sustituido por otro del mismo tipo. Entonces, aquí pues será la capacidad de
sustituir al ejecutor con otro ejecutor. O sea, el soldado A no me hace caso, pues mando al soldado B, ¿no? En la organización criminal, este no me hace caso, lo mato y el que sigue, órale. Ya sabes a lo que te atienes y no cumples con lo que se te pidió. Y 4, la predisposición a la realización del hecho ilícito. Ya están predispuestos a esa ejecución. ¿Los anotaron? ¿Quieren que los repita? Sí, profe, por favor. Sí, cómo no. Primero, el poder de mando. Poder de mando. Segundo, el apartamiento o hacerse a un lado o hacerse lejos del derecho. La fungibilidad del ejecutor, de los ejecutores. Y 4, la predisposición de la realización del hecho ilícito. Aunque apuntamos que la palabra fungibilidad, en este caso, significa la capacidad de sustituir a los ejecutores. ¿Sí? Puedes usar a A, puedes usar a B. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? No, Bueno, profe, todo bien. ¿eh? Las preguntas, profesor. Ay, las preguntas se me olvidaron. Vamos a hacer 4 preguntas. Dios mío. La imputabilidad en la teoría tetratómica. A ver, esa sería, perdón, voy a hacer la pregunta. ¿En qué elemento se encuentra la imputabilidad en la teoría tetratómica? ¿En qué elemento se encuentra la imputabilidad en la teoría tetratómica? La respuesta es en la culpabilidad. ¿Ya? ¿Podría volver a darle respuesta, por favor? La culpabilidad, ahí se encuentra, en la culpabilidad, en el elemento culpabilidad. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Quién es coautor? Y la respuesta será quien tiene el mismo nivel de intención del autor material. ¿Quién es coautor? Quien tiene el mismo nivel de intención del autor material. Siguiente pregunta. ¿En qué elemento se ubica el error de prohibición? ¿En qué elemento se ubica el error de prohibición? En la inculpabilidad, es la respuesta. En la inculpabilidad. Es un elemento negativo. ¿Cuántas van, Fer? 9, profesor. Ah, nos falta una. La última y nos vamos. Ay. Lo bueno es que el martes ya vamos a ver el partido muy tranquilos. La última pregunta será, estoy pensando de dónde la tomamos.
Mm. Solo existe una forma de punibilidad. Solo existe una forma de punibilidad. ¿Falso o cierto? La respuesta es falsa, porque hay punibilidad general en tentativas, en concursos, en forma culposa. ¿Se acuerdan? ¿Sí, Fer? ¿Cómo quedó la pregunta? Ahí es una afirmación y luego falso y verdadero, ¿verdad? Solo existe una forma de punibilidad, falso o verdadero, y es falso. Ujú. Ahora, las preguntas deben de tenerlas al momento de contestar porque voy a poner falso, hipótesis de A, B, C, D para que se pueda calificar. Entonces, la pregunta va a tener la respuesta tal cual la tienen anotada y pues las demás son falsas, ¿de acuerdo? A lo mejor es opción de 3, ¿no? Para no quebrarme la cabeza porque me cuesta trabajo. Con tantos goles que vi de cabeza, yo digo, ellos tienen mucha cabeza. Yo no tengo tanta cabeza. Bueno, yo no sé eso de que se pelean y se dan de frentazos como chivos. Se rompen la nariz con eso. Nunca había visto eso. Bueno, hemos terminado, compañeros, con la teoría del delito. Entonces, pasamos a la teoría del caso. Y eso lo iniciamos el día de mañana. El examen lo vamos a tener abierto. ¿Lo quieren mañana? De 9 a 10. Pues lo hacen en un ratito, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, si tengo oportunidad de hacerlo, porque fíjense que mi amigo se enfermó y encarecidamente le pedí a nuestra compañera Fernanda que me ayude con las preguntas que me va a enviar. Y si tengo mañana varias citas, si tengo oportunidad mañana lo envío, si no, pues me ayudan y lo envío en otro momento. ¿Sí? ¿Sale, muchachos? Pues muchas gracias Sí, profe. a todos. Muy amables. Muy amables por haber venido. Gracias, Mario. Gracias, profe. Gracias, profe. Buenas noches. Fer, muchas gracias por tu apoyo, como siempre.